Resolveremos el ejercicio número 2 del tema de dinámica. En un plano inclinado se desplaza un cuerpo con una fuerza de 8 N y el ángulo del plano inclinado es de 30 grados. Calcular la masa del cuerpo. Vamos a trabajar con la gravedad de 9,8. Tenemos el cuerpo. Como pueden observar aquí, ya he colocado su fuerza. Como el objeto o el cuerpo se desliza en el eje X, solamente he colocado las fuerzas que actúan en ese eje, es decir, el peso. Sabemos que el peso se descompone en dos, uno en el eje X y otro en el eje Y. Y como pueden observar aquí, ya he colocado el ángulo de 30 y aquí también el ángulo de 30 por ángulos alternos internos. Muy bien, y aquí abajito he colocado las funciones trigonométricas que nos van a servir para poder trabajar en el eje X. ¿Por qué vamos a trabajar en el eje X? Porque en el eje X se mueve el cuerpo. Si se movería en el eje Y, entonces trabajaríamos en el eje Y. Pero como podemos observar, el cuerpo se desliza o se desplaza. Y tengo en el eje X tengo ángulo, cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Le corresponde la función seno. Seno de 30 igual cateto opuesto, peso en X igual o dividido entre el peso. Como yo quiero saber el valor del peso en X, entonces colocaré peso en X igual seno por peso. Hasta ahí hemos colocado una fórmula auxiliar para poder trabajar en el eje X. Ahora vamos a indicar o vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Qué indica la segunda ley de Newton? Que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas que actúan en el eje X son solamente o es solamente la del peso. Muy bien, entonces voy a colocar aquí peso, pero es peso en X, ¿no? Es peso en X porque ya está descompuesto. Peso en X igual masa por aceleración. Vamos a reemplazar aquí el valor del peso en X y colocaremos peso en X, aquí tenemos el valor del peso en X, seno de 30 por peso, igual masa por aceleración. Vamos a continuar reemplazando y según la fórmula para calcular el peso de un cuerpo, ¿a qué era igual el peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo era igual a la masa por la gravedad. Continuamos. Una vez que hemos reemplazado igual el peso, vamos a despejar A, es decir, la aceleración. Y despejando la aceleración vamos a tener aceleración igual, esto se mantiene, y masa irá a dividir. Observando esto, podemos simplificar masa con masa. Simplificamos entonces masa con masa. Y solamente me va a quedar, eso voy a colocar aquí abajo, me va a quedar seno de 30 por G. Es lo que me va a quedar. Ahora vamos a proceder a reemplazar. Y tendremos G o la gravedad era de 9,8 metros segundo cuadrado.
Muy bien. Esto vamos a introducir a nuestra calculadora para poder obtener el resultado de la aceleración. Colocaré entonces seno de 30 por 9,8 y obtengo mi resultado de 4,9 metros por segundo. Recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo. Listo, hasta aquí he encontrado la aceleración, pero el ejercicio me pide encontrar la masa. Pero para poder encontrar la masa era necesario encontrar la aceleración del movimiento. Ahora volveremos a implementar la segunda ley de Newton, que me indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como estamos trabajando en el eje X, sería sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. Aquí la única fuerza que actúa en el eje X hemos observado que era el peso. El peso en X. Ahora hemos observado también que el peso en X es igual, aquí está desglosado, el peso en X es igual a seno de 30, ahí está, seno de 30 por el peso igual a masa por aceleración. Muy bien, ahora lo que haremos será despejar la masa. Y despejando la masa tendremos m igual seno de 30 por peso dividido entre aceleración. Listo. Ahora vamos a proceder a reemplazar los valores. Y reemplazando, sabemos que el peso o la fuerza con la que se desplaza el objeto es de 8 newton. La aceleración es el valor que hemos acabado de encontrar hace un momento. Reemplazo ahí. Y ahora estos valores voy a introducir a mi calculadora. Coloco seno de 30 por 8 dividido entre 4,9. Y el resultado es 0,816. Vamos a colocar eso. 0,816 kilogramos. Ese vendría a ser el valor de la masa del cuerpo, entonces. Muy bien. Y así es como queda resuelto nuestro ejercicio. Espero que se haya comprendido.